Los principales restos de arquitectura que nos quedan del Antiguo Egipto son de enterramientos, templos y en menor medida palacios. Las casas particulares y otros edificios estaban construidos con materiales perecederos. Las tumbas y los templos, en cambio, se hicieron en piedra y se hicieron para durar. Existían tres tipos de enterramientos: las mastabas, las pirámides y los hipogeos. Las primeras mastabas estaban hechos de ladrillos de adobe, pero luego comenzaron a construirse en piedra. Tenían planta rectangular y sus muros estaban ligeramente inclinados. El techo era plano y con vigas de madera. Las mastabas fueron los primeros tipos de enterramiento que usaron los faraones. Luego los nobles y los funcionarios con cierto poder y dinero también empezaron a usarlos. Era una especie de casa para la eternidad. En el interior de las mastabas solía haber distintas cámaras en las que se guardaban alimentos, muebles y otros objetos que el difunto pudiera necesitar en su otra vida. El difunto tendría acceso a todo lo que había sido guardado dentro de la mastaba. Para asegurarse de que no le faltara nada, además de objetos, se tallaban los muros o los pintaban con todo lo que deseaban poseer en su otra vida. Se representaban escenas de agricultura o ganadería para que el alimento fuera siempre abundante, escenas de ofrendas a los dioses para mantenerlos conformes y escenas de contenido simbólico, como la de la caza y pesca en los pantanos, que simbolizaba la regeneración y la abundancia. Había también una capilla en la que se guardaba la escultura del doble del difunto. Cuando una persona moría, su ka, que era como su alma, una especie de fuerza vital, permanecía, pero solo siempre y cuando tuviera un cuerpo o una escultura del difunto para habitar. Por eso era tan importante embalsamar el cuerpo y conservarlo, y hacer una escultura lo más duradera posible. El cuerpo se enterraba en una cámara bajo tierra y la escultura se guardaba en la capilla, que luego se sellaba. Durante el reino antiguo, los faraones consideraron que las mastabas eran insuficientes y comenzaron a construir sus tumbas en forma de grandes pirámides que destacaban su verdadero poder. El primer paso hacia la construcción de las pirámides fue la llamada pirámide escalonada del faraón Sóser. Se cree que fue concebida como una superposición de mastabas cada vez más pequeñas. A partir de ese momento, la forma se fue perfeccionando hasta llegar a las auténticas pirámides en las que los lados, en lugar de ser escalonados, son lisos. Los ejemplos más conocidos son los de las pirámides de Giza, en las afueras de la ciudad del Cairo. Son las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Miserinos. En las pirámides solía haber dos cámaras funerarias a las que se accedía a través de estrechos corredores, una real, en la que se conservaba el sarcófago con el cuerpo del faraón, y otra falsa, para desorientar a los ladrones de tumbas. Ambas cámaras y el resto de las salas con ofrendas se sellaban después de depositar el cuerpo. Aunque esto no impidió, en definitiva, que los saqueadores accedieran y robaran la mayoría de los tesoros. Las pirámides demandaron una gran cantidad de recursos materiales y humanos, mucho tiempo y mucho dinero. El faraón debía comenzar a construir su pirámide lo antes posible para poder asegurarse que estuviera terminada al momento de su muerte. Estaban construidas con grandes sillares de piedras que iban colocándose escalonadamente. Al finalizar, sus lados se cubrían con un revestimiento de piedra caliza para que quedara una superficie lisa. El paso del tiempo y el deterioro hizo que el revestimiento se perdiera, pero todavía es visible en algunos ejemplos. Existen muchas teorías sobre cómo fueron construidas, pero la verdad es que aún hoy no se sabe con certeza cómo fue posible elevar los grandes sillares de piedra. La pirámide de Keops, la primera y la más grande del conjunto de las pirámides de Giza, medía 230 metros por 146 metros de alto. Es notable la precisión con la que sus lados están alineados con los puntos cardinales. Según el historiador griego del siglo V a.C., Heródoto, la pirámide de Keops demoró 20 años en construirse. Debió demandar el trabajo de muchos hombres para hacerla en tan poco tiempo. Las pirámides de Giza destacan también por la gran esfinge que se cree podría ser parte del complejo del faraón Kefren.
Las esfinges eran seres protectores. Combinan cuerpo de león con cabeza humana, en este caso con cabeza de faraón. Las pirámides posteriores fueron más pequeñas pero similares. Solo variaban en la disposición de las cámaras y galerías internas. Junto a las pirámides de los faraones, a menudo se fueron construyendo pirámides mucho más pequeñas y mastabas para enterrar a los familiares y a destacados funcionarios. Enterrarse cerca del faraón era un honor y un privilegio que además duraría una eternidad. A partir del Reino Medio se dejaron de construir pirámides y los faraones comenzaron a ser enterrados en tumbas hipogeo. Las pirámides eran muy costosas y habían demostrado no ser efectivas para preservar las momias y sus tesoros de los saqueadores. Los hipogeos, en cambio, son tumbas excavadas en la roca. Largos pasillos que iban descendiendo con salas en torno a un eje central. Todos los muros se cubrían con pinturas, con escenas de dioses, himnos al sol, textos protectores para guiar el alma del difunto en el más allá y otras escenas. Uno de los hipogeos más conocidos es el de Tutankamón. Esta tumba se hizo famosa no por su tamaño, sino porque fue encontrada intacta. Una tumba posterior se derrumbó parcialmente y sus escombros cubrieron el ingreso a la tumba de Tutankamón, protegiéndola así de los saqueadores. Tutankamón fue un faraón que reinó pocos años y murió joven, por lo que su tumba es pequeña y debió ser bastante pobre comparada con la de otros grandes faraones. Aún así nos maravillan sus esculturas de oro y sobre todo el mobiliario que se ha conservado. Imagínense los tesoros que debían tener las tumbas de grandes faraones como Ramsés.